Para el siguiente video realizaremos un modelo de inventarios a través de entidades. El sistema que modelaremos será basado en la misma empresa de lácteos, pero ahora el producto que nos interesa son los quesos. Los clientes llegan al sistema a demandar quesos a una tasa de 4 por hora con arribos exponenciales. El 10% de los clientes pide 10 unidades de queso, el 40% pide 15 y el 50% restante tiene una demanda de 20 unidades. Igual que en el video anterior, si no se tiene inventario suficiente, el cliente sale del sistema como una venta perdida. Es importante resaltar que se debe cumplir la totalidad de la demanda del cliente, ya que no existen ventas parciales. La política de inventarios ahora será una revisión de inventario periódica con S mayúscula igual a 120 unidades y T igual a 3 horas. Al igual se manejará un lead time de 2 horas. Si no se realiza un pedido si ya existe un pedido en camino. El inventario inicial será de 120 unidades de queso y el alistamiento de cada pedido, independientemente del tamaño del pedido, tarda 3 horas distribuido exponencialmente. Igualmente se tienen 5 operarios para este procedimiento. En este diagrama podemos ver cómo se puede representar el inventario de quesos almacenados en una fila, en el que los quesos entran al inventario debido a un pedido de abastecimiento y salen del inventario debido a un pedido con la demanda de los clientes. Ahora, para el modelo de simio empezaremos haciendo las cosas grandes o globales del modelo. Primero necesitamos hacer la llegada de las entidades, el servidor donde realizaremos el alistamiento de los quesos y la salida por donde saldrán los clientes después de ser atendidos. Primero que todo, haremos un source para las llegadas. El servidor se llamará un servidor de alistamiento. Y por último, tendremos el sync referente a la salida de las entidades. Dado que no se nos especifica nada acerca del tiempo de ruteo, haremos paths para poder visualizar cómo las entidades circulan a través del sistema. Ahora bien, sabemos que las llegadas se distribuyen con un tiempo exponencial de de 4 personas por hora, disculpen. Por ende, se tiene un tiempo de un cuarto, distribuido exponencial en horas. El tiempo de alistamiento será una variable exponencial con una media de 3 horas. Y sabemos que el número de operarios que pueden atender en esa estación es de 5 personas. Ahora crearemos las variables globales que nos servirán para nuestro modelo. Primero que todo, es necesario definir la estación donde guardaremos las entidades. En este caso definimos un station, al cual llamaremos inventario quesos, y definiremos los valores de S y de T de nuestra política de inventarios. Por ende tenemos un valor de S que es igual a 120 unidades de queso. El valor de T, dado que es un tiempo regular en el que se genera una revisión de inventarios, lo modelaremos a través de un timer. Por ende sabemos que cada intervalo de tiempo T tendremos una revisión de inventario y este valor de T será de 3 horas. Dado que no queremos que se haga una revisión de inventario en el tiempo cero, ya que no es necesaria, podemos hacer que el time offset también sea de 3 horas, para que la primera revisión se haga en el tiempo 3. Lo siguiente que haremos será definir el atributo de la demanda para cada una de las entidades. Por ende, entraremos a Model Entity y definiremos una variable state de tipo entero que se llame demanda. Para asignarle valor a esta demanda, tenemos dos formas de hacerlo. Lo primero será a través de un state assignment o haciéndolo en un add-on process. En este momento utilizaremos la forma fácil, que será a través de un state assignment en el nodo de salida del source. Por ende, le asignaremos a la variable demanda el valor de una distribución discreta como se enuncia en el ejercicio. Para esto utilizaremos las distribuciones discretas de simio y esta distribución discreta puede tomar 3 posibles valores. Sabemos que tomará un valor de 10 con una probabilidad acumulada del 10% o 0.1, un valor de 15, con una probabilidad acumulada de 0.5 y con la probabilidad restante tomará un valor de 20 unidades de queso. Después de haber asignado la demanda,
debemos empezar a hacer el proceso de mirar si el inventario está o no y es suficiente para cumplir la demanda de los clientes. Para esto, dado que modelaremos el inventario como entidades, tenemos que primero poder ver el inventario como tal. Para esto iremos a Animation y pondremos una fila o Detached Queue y la asociaremos a la estación que creamos de inventario de quesos. En este punto ya podemos ver cuántas son las unidades que hay en el inventario, y esta fila nos representará nuestra bodega de almacenamiento. Para poder generar el inventario inicial, vamos a Processes y aquí en la parte de arriba a la izquierda en Select Processes podemos generar un proceso que empiece apenas empieza la simulación, eligiendo la opción On Run Initialized. Y lo primero que tenemos que hacer es usar el step Create, que creará entidades. ¿Qué tipo de entidades crea? Tenemos que crear una entidad referente a los clientes, que será aquellas personas que circularán por nuestro sistema, y tenemos que tener una entidad aparte que se llame quesos. Por ende, el tipo de entidad que vamos a crear con este proceso de create será un objeto nuevo del tipo quesos. Apenas inicie la simulación, necesitamos que cree la cantidad de quesos que hay al inicio, es decir, el inventario inicial. Por ende, necesitamos hacer un create de 120 unidades. Después de que sean creadas, necesitamos que estas unidades sean transferidas desde el espacio libre, ya que están simplemente creadas por el sistema pero no están en ningún lugar ubicadas. Necesitamos que las transfiera a nuestra fila o estación de quesos, es decir, a nuestro inventario de quesos. Recuerden que al hacer un transfer hacia una estación es necesario realizar un proceso de end transfer, por ende hacemos un end transfer que se ejecute en el momento en que algo entre al inventario de quesos. Ya habiendo definido el inventario inicial de quesos, es necesario realizar los procesos para que se pueda descontar la demanda de los clientes del inventario de quesos, siempre y cuando haya suficiente inventario para cumplir la totalidad de la demanda. Para esto es necesario crear un proceso en la parte de entered del servidor de alistamiento. Este proceso revisará si se puede cumplir la demanda o no. Para esto tenemos que hacer un decide basado en una condición, y la condición que vamos a revisar será que el inventario de quesos, modelado como el contenido de la estación, sea mayor o igual a la demanda de los clientes. En caso de esto no cumplirse, los clientes deben ser transferidos a un sync de ventas perdidas que tenemos acá. Por ende, vamos a transferir desde una estación, ya que los clientes en el punto entered ya cuentan como si estuvieran en el buffer de procesamiento, pero no han captado ningún recurso. Por ende, es una estación hacia un nodo, el cual será el nodo de entrada de las ventas perdidas. Después de esto, tenemos que mirar qué pasa si sí se cumple la condición, es decir, si sí se puede atender al cliente. En caso de poder atenderse el cliente, necesitamos descontar la demanda del inventario que tenemos. Y para esto vamos a hacer uso de un step de search. En el step de search lo que vamos a hacer es buscar entidades en una fila. ¿En qué fila vamos a buscar? Lo buscaremos en la fila que modela nuestro inventario de quesos. Y el límite será cuántos quesos vamos a buscar. Para este caso tenemos que buscar la cantidad de quesos igual a la demanda de los clientes. Por ende, en el límite ponemos que tome modelEntity.demanda número de quesos que queremos. Y después, con estos quesos que ya buscamos, necesitamos transferirlos a un sync aparte, que sea como el sync de consumo de los quesos que tenemos. Por ende, vamos a crear un nuevo sync que llamaremos quesos consumidos o quesos vendidos. Y todos los quesos que saquemos de ese transfer los enviaremos desde la estación en la que se encuentran hasta el nodo de entrada del sync de quesos vendidos. Para verificar que el sistema sí se comporte como queremos y que sí se estén descontando los quesos de la fila, crearemos un status label que da el valor de la variable en cada momento del tiempo. Para este caso, la variable que tomaremos será el contenido
de la fila de inventario de quesos. Como podemos ver, en el tiempo cero empiezan las 120 unidades que tenemos y cada vez que una unidad llega, pondremos la velocidad un poco más rápido para que se note mejor. Cada vez que una unidad llega, se descuenta su demanda. Por ende, para el primer cliente se descontaron 20, que eran su demanda. Y para los clientes siguientes, acelerando un poco la simulación, podremos ver que se sigue descontando la demanda de cada uno de ellos. Bien, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es realizar la política de pedidos de inventario de nuestra empresa. Ya sabemos y tenemos definido un timer que lo que hará será ejecutar el proceso de pedido cada tiempo t, en este caso 3 horas. Para esto crearemos un proceso nuevo. Dicho proceso será ejecutado por el evento del timer, por ende le ponemos t.event como el triggering event name, y este proceso lo que hará será seguir la política de inventario ST, en el cual se debe pedir lo necesario para llegar hasta S y llegará después de un lead time. En esta política de inventario no se tiene un punto de reorden, por ende no es necesario verificar si se está por debajo del punto de reorden para pedir. Simplemente cada t tiempo se pide lo necesario para llegar hasta S. Para saber cuánto debemos pedir es necesario crear una variable auxiliar que será una entera y llamaremos cantidad a pedir. Esta variable de cantidad a pedir tomará el valor de la cantidad que debemos pedir, es decir, se le asignará a la variable cantidad a pedir la diferencia que existe entre nuestro nivel S mayúscula y nuestro nivel de inventario actual. Esto representará cuánto le falta a nuestro inventario para llegar a la cantidad de S y se tomará en el valor de cantidad a pedir. Luego se realizará un delay de 2 horas que representa el lead time y posteriormente debemos crear la cantidad a pedir de quesos en la estación, porque ya asignamos, disculpen, la cantidad a pedir y ahora es necesario generar que esos quesos entren a la estación. Por ende lo haremos con un step de create en el que vamos a crear una cantidad igual a cantidad a pedir de unidades de queso y con estas unidades creadas las vamos a transferir nuevamente hacia la estación. Por ende haremos un transfer desde el free space, ya que están recién creadas y no están ubicadas en ningún lugar, hacia una estación. La estación que haremos será la estación del inventario de quesos. Tengan en cuenta que ya no es necesario utilizar un step de end transfer, ya que ya se generó. Por ende, cada vez que algo entra a la estación de inventario de quesos, él va a terminar la transferencia y no será necesario crear uno nuevo para esta transferencia específica. Algo importante que no se ha tenido en cuenta es que este proceso no se puede realizar si ya existe un pedido en camino. Para este caso, dadas las condiciones del sistema, tenemos que el lead time de los pedidos es de 2 horas y el periodo de revisión es cada 3 horas, por ende nunca se tendrá un pedido en camino. En caso que las condiciones del sistema y de la revisión de inventario cambiaran, se podría tener en cuenta esta parte del pedido en camino, creando una variable booleana que diga si tenemos un pedido en camino o no, y haciendo que este proceso acá se ejecute solamente si esa variable booleana toma el valor de falso, como se hizo en el video anterior. Ahora, ya que tenemos cómo se descuenta inventario y cómo se genera nuevo inventario a través de pedidos, podemos ver, gracias a una gráfica, un status plot específicamente, cómo varía el inventario a través del tiempo. Por ende, generaremos un status plot y le asignaremos que la expresión que muestre sea los contenidos de nuestro inventario. Por ende, tendremos inventario de quesos.contents, diremos que nos muestre durante 24 horas y correremos la simulación. Como podemos ver, si aceleramos un poco más la simulación, vemos que el inventario se empieza a descontar y cada 2 horas va a haber un punto en el que vuelve a pedir, se demora un lead time y vuelve a tener lo necesario para llegar hasta 120 unidades. Y así sucesivamente. Siempre que se pide, se pedirá lo necesario para llegar hasta 120 unidades. Como ustedes pueden ver, no siempre el pico llega al mismo lugar. Esto se debe a que en el momento en que se hace el pedido, puede que se tenga una cantidad a pedir, llamemos de 30 unidades. Pero el inventario que aún hay se sigue descontando y después del lead time solo llegarán las 30 unidades que ustedes pidieron.
Por ende, el pico no siempre va a llegar al mismo punto. Ya habiendo mostrado el funcionamiento del inventario a través de la gráfica que creamos, solo nos queda crear un experimento para mirar los resultados de nuestro modelo. Para esto crearemos un experimento en el que se corran 30 réplicas durante una longitud de 24 horas sin tiempo de calentamiento. Al correr el experimento, podemos ver que se tienen ciertos resultados que pueden llegar a ser contraintuitivos con lo que queremos. Principalmente tenemos que el tiempo en el sistema de los clientes, si miramos la estadística como por parte de las entidades, vamos a ver que tienen un tiempo de 1.22 horas en promedio. Esto llega a ser un poco mal y puede indicar que se tiene un error, debido a que el tiempo en el servidor de alistamiento por cada uno de los clientes es aproximadamente 3 horas distribuido exponencialmente. Esto se debe a que en este tiempo en el sistema de los clientes se está teniendo en cuenta también las entidades que salieron por el zinc de ventas perdidas. Si queremos ver solo las estadísticas de las personas que efectivamente fueron atendidas, tenemos que ver solo las estadísticas asociadas al zinc de salida. Para el zinc de salida ya tenemos un tiempo en el sistema promedio de aproximadamente 3,19 horas, lo cual tiene mucho más sentido. Ahora podemos ver que la cantidad de entidades salidos por ventas perdidas, es de 56.2 en promedio en las 30 réplicas. Asimismo, podemos ver que en promedio se vendieron 718 unidades en total en cada una de las réplicas de quesos, lo cual indica que se tienen un volumen alto de ventas. En resumen, en este video vimos cómo realizar un inventario a través de entidades y cómo realizar una revisión de inventarios periódica. Es importante resaltar que el inventario en entidades se debe utilizar si cada entidad tiene una característica específica, como puede ser un tiempo de vencimiento o un tamaño específico o algo por el estilo. Si se desea tener en cuenta cada una de estas características específicas al momento de transferir o consumir el inventario, es necesario utilizar la opción de Match Condition en el Search para que el inventario sea buscado solo si cumple una condición específica. Podemos tener el caso de un tamaño específico en el que solo si se cumple que el tamaño de cada una de las unidades sea mayor a un umbral necesario, se puede poner esa condición para que en el inventario solo se busquen las unidades que cumplan con esta condición específica.